Ya estamos en un nuevo mes y la Fundación Fautapo, como siempre, con ese afán de poder orientar, de poder informar a nuestra amable audiencia que nos sintoniza en los diferentes municipios del departamento donde llega la señal de radio universitaria 97.9, es que les presenta el Cafecito Rural. Hoy, como siempre, con temas bastante interesantes. Y sin perder más tiempo, vamos de inmediato ya dándole paso a la presentación de Karina y la siguiente entrevista preparada para el día de hoy. Bienvenidos nuevamente al Cafecito Rural. Muy buenos días, estamos en el segundo día de la semana. Comenzamos ya con nuestro espacio El Cafecito Rural. Saludamos a usted, querido amigo, amiga, que siempre nos acompañan en diferentes comunidades. Sean todos bienvenidos. Bien, como saben, nos encontramos en la Semana del Cambio Climático dentro del espacio radial y como siempre tenemos una invitada para el día de hoy. Le vamos a dar entonces la bienvenida. Buenos días, le vamos a pedir por favor que pueda presentarse para poder conocerla un poco. Mi nombre es Roxana María Cuevas, vivo actualmente en la ciudad de La Paz. Por el momento no soy parte de ninguna institución, no represento a ninguna, pero he trabajado con una experiencia importante en la Amazonía, tanto en organizaciones no gubernamentales como la Cooperación Holandesa y CIPCA, así como en la Superintendencia Forestal, hoy Administradora Boliviana de Tierras y Bosques. Roxana, por favor cuéntenos usted qué concepto tiene sobre el cambio climático. Se ha conceptualizado el cambio climático como un conjunto de emisiones de carbono provenientes del gas metano o del dióxido de carbono que se acumulan en la atmósfera e impiden que las radiaciones infrarrojas que emite el planeta al calentarse salgan al espacio. Esto hace que la temperatura de nuestro planeta suba. Estos gases siempre han estado en el planeta. Sin embargo, el problema que se ha identificado básicamente es que las actividades humanas tan fuertes que se han desprendido desde el llamado proceso industrial han desarrollado y han roto el equilibrio existente. Todo lo que hace a la industria, el transporte, la explotación de los recursos naturales, en base al extractivismo, a todas las formas de extractivismo, desde las actividades auríferas, mineras, petroleras, evidentemente afectan a esto que le llamamos cambio climático. Estas experiencias humanas sin duda han sido mucho más intensas en los últimos años y el conjunto de los países tenemos responsabilidad en estos hechos. La forma de plantearse el desarrollo tradicionalmente, como se lo ha conceptualizado, ha devastado nuestras formas naturales de convivencia. Por lo tanto, se ha desarrollado un conjunto de actividades, como decía, que se traducen en esto básicamente, ¿no? En un conjunto de acciones humanas que tienden a la explotación irracional, diremos, de nuestras fuentes de vida, que los conceptualizamos como recursos naturales. Lo más penoso en todo esto es que estas actividades humanas que están planteadas en las explotaciones, sobre todo hidrocarburíferas, la explotación de las energías, sean estas para el desarrollo de la electricidad o la definición de fuentes de agua para las ciudades, en fin,
ha generado una serie de desequilibrios en la naturaleza. Hablemos un poco del equilibrio y el desequilibrio. El equilibrio en nuestras relaciones, por ejemplo, el depredador versus la presa. Los depredadores regulan la población de presas y estas a su vez regulan tanto la población de depredadores. Esto es como la cantidad de biomasa vegetal. Ahora, el desequilibrio ecológico tiene que haber una perturbación externa al medio, como ser, por ejemplo, la contaminación, la explotación, los recursos, etc. Y centrándonos en la caza, sería que si cazamos, la población de depredadores pueda regenerarse por sí solos. Ya que esto es posible, ya que las especies siempre se reproducen rellenando los huecos que el individuo deja. Al disminuir la población de depredadores, aumenta la cantidad de presas, que a su vez ocasionan un grave daño a la cubierta vegetal, que esto sería lo que sujeta el suelo, por decirlo así. Y sin cubierta, se empobrece y no da vida como antes. Y esto se llama a desequilibrio grave ambiental. ¿Ha notado grandes cambios climáticos estos últimos años y cuáles serían? Como todos en conjunto, en el lugar que nos encontremos, en ciudades o en otros espacios, notamos los cambios drásticos en el clima. Casi todos podemos ver reflejado que el nivel de temperatura ha subido. Yo estoy en el occidente del país y en La Paz, por ejemplo, la temperatura en esta época de verano particularmente no llegaba más que a los 16 o 17 grados de temperatura, pero hoy en estos días hemos tenido temperaturas más altas, del 18 o 19 grados centígrados. Estas altas temperaturas también van aparejadas con fuertes vientos que no se presentaban en estos periodos, y también acompañados de fenómenos como granizos, que tampoco son propios de este periodo. Por lo tanto, hay una alteración en el clima y está pasando en nuestras regiones distintas y cambian, por supuesto, la vida de las personas, tanto en las ciudades, porque indiscutiblemente esto influye en el consumo de la energía eléctrica, por ejemplo. Ciudades como Santa Cruz han subido en el consumo de energía eléctrica para temas de ventilación, aire acondicionado, refrigeración. Lo mismo pasa en las ciudades como La Paz, Cochabamba, donde normalmente el uso de energías, de aire acondicionado u otros semejantes no era frecuente. Sin embargo, ahora, justamente porque las edificaciones modernas se construyen totalmente cerradas, herméticas, se recurre también a este uso de energía eléctrica que estimula el consumo y que en suma afecta seriamente a las fuentes mismas de donde se produce la energía. Otro fenómeno que es notorio y sobre todo es en el ámbito rural, de zonas como el altiplano o los valles, es que estos cambios bruscos en periodos como este de primavera básicamente se están presentando con granizos fuertes, altas temperaturas, granizos, vientos que han afectado seriamente a la siembra de distintas producciones, ¿no? Estamos hablando de las siembras propias de estas regiones,
hay una sequía extrema, tenemos preocupaciones sobre ello, y lo más serio que quizás se denota también es lo que está sucediendo en todo lo que es la zona del Chaco, Chiquitanía y Amazonía, por estas altísimas temperaturas y sus efectos en términos de aumento de tales de la presión esta sobre los bosques, porque tiende a haber un periodo de sequía, de seco, que a la par de la mano del hombre que efectivamente ha provocado fuegos descontrolados, estos se intensifican por la alta temperatura, y por la expansión de los vientos. Más claro que el agua, debemos concientizarnos que los protagonistas de todos estos cambios son el hombre, que destruye sin medir consecuencias buscando beneficio propio. Y esto realmente es una lástima, porque a la larga esto va a repercutir en las mismas generaciones de estas personas, en los hijos, en los nietos y así sucesivamente. Estos cambios climáticos que aumentan los desastres naturales, ¿cómo van a impactar en un futuro nuestra región amazónica? Sin duda que los desastres naturales que estamos observando y los distintos fenómenos climáticos extremos que se están dando en todo el planeta en estas últimas décadas nos están mostrando efectivamente de que toda la concepción de cambio climático desarrollado ya con el protocolo de Kioto y ratificado en una serie de convenios internacionales como el protocolo, las convenciones de Naciones Unidas sobre ello, desarrollados tanto en la COP de París y los acuerdos últimos, efectivamente te muestran la urgente necesidad que se tiene en el planeta de hacer acuerdos que nos permitan encontrar mecanismos, por un lado, de mitigación, por otro lado, que nos permita, en algunos casos, adaptación a estos cambios extremos de clima, por otro lado, compromisos respecto a cómo los estados y los distintos gobiernos van a enfrentar estos fenómenos y qué van a hacer en cada uno de nuestros países, ¿verdad? Entonces, es indudable de que los compromisos internacionales hasta ahora han sido escasos en cumplimiento. Tenemos compromisos adquiridos por los distintos países. Bolivia se ha comprometido también en 1997, por ejemplo, a desarrollar estos mecanismos de mitigación, adaptación, en fin. Sin embargo, la última posición ya del Estado plurinacional ha sido más bien de plantear que esto debiera ser considerado de formas diferenciadas, que la mayor responsabilidad la tendrían los países grandes, desarrollados, y que por tanto estos debieran ser los aportantes más eficaces para contribuir a mitigar los efectos de este cambio climático. Por supuesto, esta posición, si bien es positiva, no lo es del todo cuando nosotros pensamos de que, dado que no hemos desarrollado, entre comillas, industrias o actividades que nos hagan salir de la pobreza, nosotros sí podríamos desarrollarlas, ya que no habríamos provocado este fenómeno climático, lo cual no es cierto, mucho más si entendemos que gran parte de nuestro territorio es un territorio amazónico, y que pensemos también que la Amazonía es fuente de agua para el planeta y para el país en su integridad, fuente de agua que no solamente supone agua para la cosecha, en fin, sino es agua para la vida, para el consumo cotidiano de la gente,
tanto en las ciudades como en el ámbito rural, y que tiene que ver también con los niveles de humedad, que implica evitar que nuestros bosques entren en una afectación dramática. Todas las explotaciones que afecten a la Amazonía van contribuyendo a este cambio climático agresivo y duro. Y su impacto, obviamente, en la región puede ser muy severo si esta política de desarrollo que se plantea el Estado plurinacional no hace modificaciones esenciales. Modificaciones, por ejemplo, en lo que hace a las formas de entender el desarrollo. ¿Qué tipo de economía es la que nos va a guiar hacia una mejor forma de contribución a las fuentes de vida de nuestros territorios? Creo que esa es la apuesta que debiera tener la Amazonía en sentido de protección de sus áreas, pensando de que no solamente somos fuentes de agua, somos fuentes de biodiversidad, somos fuente esencial de recursos permanentemente renovables, como son los productos no maderables, y que la explotación de hidrocarburos o la expansión de la frontera agrícola son un riesgo permanente para la Amazonía. Si nosotros destruimos nuestra Amazonía, si no ayudamos a conservarla, si no se trabaja adecuadamente el suelo, si no se tiene conciencia más que todo, ¿dónde pensamos vivir o de qué en todo caso más adelante? ¿Se ha preguntado usted? La deforestación a gran escala de los bosques es un factor importante que afecta al cambio climático. Desde su punto de vista, ¿podría decirnos qué acción o qué respuesta deberíamos hacernos? Sin duda, la deforestación de los bosques, tanto amazónicos como los bosques secos de la Chiquitanía, no olvidemos que los bosques amazónicos son húmedos, sin duda también es una afectación severa, y ya lo habíamos dicho. Solamente pensar en la expansión agrícola o la construcción de grandes vías de carreteras o la explotación de hidroeléctricas o la explotación de hidrocarburos son afectaciones muy severas a la Amazonía. Y la deforestación va ligada a todos estos temas: la expansión agrícola, la actividad hidrocarburífera, la construcción de vías expansivas de carreteras, en fin, cambian el paisaje natural de los bosques amazónicos. Genera una presión mayor de gente, y por supuesto esto se liga plenamente a que vas a requerir urbes, crecimientos urbanos en distintas poblaciones, contribuyendo ello a la deforestación. No hay hasta ahora una mirada amigable en sentido de mantener la floresta y hacer armoniosa la vida con un crecimiento poblacional, por ejemplo. Mucho menos hay una vinculación armoniosa entre la expansión agrícola para actividades agropecuarias, estas de actividad ganadera como las que se están planteando, o de actividades de grandes siembras de monocultivos, ¿verdad? Entonces son demasiadas acciones afectativas. La explotación aurífera también va ligada a todo ello, porque todas estas actividades contribuyen a la deforestación. Ya casi para finalizar, ¿qué recomendación nos haría usted en relación a lo que acabamos de mencionar? Las recomendaciones las han hecho desde las bases
mismas comunidades indígenas y campesinas de la Amazonía, activistas comprometidos con la reducción de las emisiones de cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero, en fin, estamos claros de que hay necesidad de hacer una gestión de bosques que evidentemente armonice la gestión de los bosques a través del manejo de los recursos no maderables, una expansión, si se quiere, de nuestra mirada hacia estos recursos no maderables de manera muy tangencial, muy importante. Por otro lado, efectivamente que se combine también con actividades desarrolladas en comunidades indígenas, campesinas y en predios individuales que lleguen a tener una mirada no de monocultivo, sino más bien de actividades que se desarrollen de una manera armoniosa con la biodiversidad en la que se encuentran. Toda la actividad que se ha desarrollado o se desarrolla para la agroforestería, por ejemplo, viene a ser una de las medidas más importantes. También planteamos la crianza de ganado menor, la ganadería, si se quiere, una ganadería bajo manejo, que no requiera grandes extensiones de territorio y menos de una afectación en términos de deforestación para su gestión, porque es entendible de que hay una actividad ganadera, sobre todo de impacto muy fuerte como es la ganadería vacuna, pero que yo creo que si se hace un manejo responsable y de una manera integrada a la biodiversidad, esta puede efectivamente ser posible. Otro de los elementos que creo que es significativo es que esta idea de generar agua para las actividades tanto de agricultura familiar como de consumo de agua para la gente debiera tenerse en cuenta a partir de actividades de pequeñas represas manejables, pero no grandes represas. No vayamos a considerar este tema de las represas, pero bajo manejo, podríamos decir, gestionado comunitariamente. La búsqueda de energía eólica también, esta es una urgencia que es posible de hacerla y desarrollarla en el marco de las ciudades de nuestra Amazonía. Hay que buscar otras formas de energía que no provengan de las energías no renovables como son las hidrocarburíferas. Este es otro elemento que corresponde a las políticas públicas y que se están planteando en distintos escenarios y que son propuestas que se han ido construyendo a lo largo de los últimos años. Estamos muy agradecidos por su participación. La verdad que nos ha enriquecido. Muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Mucha gente nos acompaña desde la mañana, muchas personas la están escuchando. Para terminar y despedirla de esta manera, ¿podría dedicarnos un tema musical relacionado al tema de hoy, que sea de su agrado? Agradecida por la entrevista y por el tiempo de escucha. Bueno, a mí me gustaría dedicar a todos los oyentes la canción Pandemita. Gracias y un abrazo para todas y todos.
Bandinita hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. Muchachita de alma normal, es mi tierra un paisaje de bello color. Tiene inmensa selva donde ruge el jaguar, tiene sus palmeras de belleza tropical. Querida tierra sin par, morena mi amor, bañada de sol. Por eso yo te quiero, ay bandita de mi corazón. Brindo esta canción a mi suelo natal y con mucha alegría ayudarme a decir viva Pando mi amor. Así se baila con el trío Trinidad. Bandinita hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. Muchachita de alma normal, es mi tierra un paisaje de bello color. Tiene inmensa selva donde ruge el jaguar, tiene sus palmeras de belleza tropical. Querida tierra sin par, morena mi amor, bañada de sol. Por eso yo te quiero, ay bandinita de mi corazón. Brindo esta canción a mi suelo natal y con mucha alegría ayudarme a decir viva Pando mi amor. Y con Bandinita vamos finalizando este espacio que viene junto a la Fautapo, el cafecito rural, a través de los 97.9 de Radio Universitaria, una radio diferente. Amigos y amigas, vamos haciendo, por supuesto, una brevísima pausa en el programa mañanero y enseguida estamos de retorno para seguir compartiendo el cafecito caliente. Son las 7 de la mañana con 11 minutos.